Dios los bendiga. Lamentablemente, ¿verdad? Se desconectó. Parece pues que el internet está muy bajo, ¿verdad? La señal, pero gloria al Señor, ¿verdad? Estábamos diciendo, ¿verdad? Bueno, explicando sobre 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20, ¿verdad? Sobre cómo aquí el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, ¿verdad? De que tenga mucho cuidado, ¿verdad? En cuidar el ministerio. Aquí está hablando del ministerio, ¿verdad? En cuanto a la fe, lo que se ha recomendado a Timoteo, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo, no está hablando aquí sobre la salvación, sino que está hablando sobre el ministerio, ¿verdad? De naufragar lo que se le ha dado, lo que se le ha encomendado, ¿verdad? El evangelio de salvación es por medio de la gracia, ¿verdad? Del Señor. Es un don, ¿verdad? Es un regalo gratuito, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Queremos aclarar, perdón, y queremos aclarar sobre esto, ¿verdad? Que muchos han de pensar, ¿verdad? Y que el Señor sea bendiciendo a todas las personas que sienten ese peso de que cuando leen, ¿verdad? Que es que si uno se desvía, ¿verdad? Entonces uno ya perdió la salvación. Y esto no es así, ¿verdad? También estamos hablando que Efesios capítulo 1:13 dice que nosotros somos salvos desde que nosotros escuchamos el evangelio de salvación, ¿verdad? Y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué se dice la promesa, verdad? Es una promesa que por medio de esto el Señor, ¿verdad? Viene a recoger a su iglesia, ¿verdad? ¿Por qué pura, limpia y sin mancha? Pues no por medio de nuestra obra, sino por la obra de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos limpios. Entendamos, ¿verdad? Que nosotros no podemos limpiar nuestros pecados. Haciendo buenas obras no podemos limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo limpiar yo el pecado del alma? Muchos piensan que por medio de la obra es la carne. La carne, recordemos que nuestra carne es corrupta. La sangre de nosotros está corrupta. Imagínense que si nosotros nos hacemos un corte, porque los hospitales, ¿verdad? No permiten, ¿verdad? Imagínense andar con una herida o una infección. No podemos nosotros andar descubiertos, ¿verdad? Porque podemos infectar a otros y hasta podemos morir, ¿verdad? Nosotros cuando perdemos la vida, el cuerpo se revienta, se llena de gusanos, ¿verdad? Como la carne está totalmente contaminada, ¿verdad? La sangre. Y imagínense que el pecado, uno piensa que el pecado mora solo en la carne, ¿verdad? Es en el alma. En el alma para los que no han creído en el evangelio. Los que piensan que el nacer de nuevo es apartarse, como había una doctrina, ¿verdad? Muy errada. Decir, yo me arrepiento, correcto. Dios quiere arrepentimiento. Pero miren cómo está el ataque del enemigo y hay que tener mucho cuidado. Dicen, yo me arrepiento y tengo que dar un giro de 360 grados. Eso es una herejía, porque se le está inculcando en la mente del creyente que uno tiene que cambiar su manera de ser. Y esto no es así, porque el Señor empieza desde adentro para afuera, ¿verdad? De adentro para afuera, ¿por qué? Porque el Señor nos sella, ¿verdad? Es el alma que sella al Señor. Las arras, ¿verdad? La arra que es el anillo que nos da el Señor, ¿verdad? Por eso Él viene por su novia. Nosotros fuimos comprados con sangre, ¿verdad? La garantía que nos da el Señor, como dice aquí en Efesios 1:13, que es la arra de nuestra herencia. Imagínense, es una herencia. Nadie puede quitar esa herencia. Jesucristo murió. Él es el sacerdote, ¿verdad? Para siempre. El sumo sacerdote eternamente para siempre. Imagínense, Jesucristo, dice la palabra del Señor que Jesucristo, Él intercede por nosotros. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote en el tiempo de la ley? Pues llevaba todos los pecados y siempre exponerlo al Señor, ¿verdad? Matar un animalito y llevar la sangre y de esa manera
el que pecaba, ¿verdad? Pero recordemos, su carne era purificada, pero no su alma. Por eso dice la palabra del Señor y dijo el rey David, ¿verdad? Que el Señor, hasta igual mismo Jesucristo lo dijo. Dice que el Señor no acepta, ¿verdad? Ofrendas de animales, ¿verdad? Ni de toros, ¿verdad? Esto claramente lo tenemos que decir porque muchos piensan que por medio del sacrificio o hacer algo. Imagínense que es muy errado. Haciendo un sacrificio, supongamos que estuviéramos en la ley. Tú haciendo una obra no eras acepto de todas maneras porque tenías que llevar una vida inocente, un animalito, o sea, la sangre de otro inocente, de un inocente. Ese animalito no hizo nada. La sangre de ese animalito es la que justificaba el pecado del pecador. Entonces es algo muy erróneo y una mentira de Satanás de poner al ser humano de que uno tiene que hacer buenas obras. Y eso no es así. Entendámoslo que por lógica tenía que ser la vida de un inocente. Lo vemos en Abel, ¿verdad? Él llevó un sacrificio. ¿Qué es lo que buscó? Buscó al mejor corderito y sacrificarlo al Señor porque sabía que él no podía llevar una ofrenda de sus propias manos. Primero, era una creación de Dios, ¿verdad? Todo lo que ha creado el Señor es bueno, es perfecto. Pero por medio del pecado nosotros, ¿verdad? Hemos arruinado todo. Entonces, el hombre, y dice la palabra del Señor que en cuanto todos pecaron, ¿verdad? Está en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Podemos encontrar cómo el Señor describe, ¿verdad? La maldad que tenemos nosotros. Sí, está en toda la Biblia. El hombre no puede justificarse así solo. Entonces, si el hombre se justificara así solo, de balde vino Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo vino por eso, manifestado en la carne, para reparar, perfeccionando la ley, ¿verdad? Cumplirla y perfeccionarla, para poder desaparecer la vieja y por medio de la ley de la fe, por medio de Jesucristo, nosotros venimos a la reconciliación con el Padre y podemos tener una relación íntima, directa con Él. Por eso nosotros decimos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el intercesor. No es María, no es el Papa, es Jesucristo el intercesor, es el que dio su vida por nosotros. Nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. De esa manera nosotros estamos justificados por medio de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote lo que hace es justificar a cada uno de nosotros. Justificados, ya justificados. Porque somos justificados, ya a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede salir de nosotros, ¿verdad? Decir que la vida es temporal es blasfemar contra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Leamos otra vez en Efesios capítulo 1, versículo 13. Perdón, para que contestemos, ¿verdad? A esa mala interpretación y la mentira que ha puesto el enemigo en muchos, ¿verdad? Leamos Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, o sea, desde que vimos, ¿verdad? El evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo a los apóstoles? Que Él iba a orar al Padre para que enviara su Espíritu Santo y no quedamos solos. Imagínense, el Espíritu Santo mora en el hombre cuando ha entendido el Evangelio de Salvación, porque el hombre no puede salvarse él mismo. Confiando solamente en la obra de Jesucristo, que Él hizo todo,
nosotros no podemos hacer nada. Somos pecadores. Somos sucios. Traemos una obra sucia. Nuestra carne está sucia. Nuestra alma está sucia cuando no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Yo, correcto, soy pecador porque mi carne quiere pecar. Pecamos, no deliberadamente, pero pecamos. Hay muchos pecados, ¿verdad?, que hacemos por ignorancia, como se puede probar y vamos a leer más tarde, ¿verdad? Hebreos capítulo 7 dice claramente que los sacerdotes llevaban hasta sacrificio por los pecados de la ignorancia de Israel. Esto significa que nosotros pecamos por ignorancia. Nuestros ojos dijimos, yo puedo escanearme solo. Yo no he pecado, supuestamente. Pero que cuando leemos y decimos, ¿verdad?, que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y ponemos al Señor Dios como mentiroso, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer eso. Aceptamos, nos escaneamos, ¿verdad? Le pedimos al Señor cualquier pecado no confesado, pero sí, no me acuerdo, pero Señor, yo sé que he pecado y soy pecador, ¿verdad? Porque se hacían sacrificios por pecados de ignorancia, y este era otro sacrificio también que se ponía en un animalito y se dejaba ir en el desierto. Entonces, no podemos decir que nosotros no pecamos. Pecamos nosotros, entendamos bien, nosotros pecamos, podemos pecar, no debemos de pecar, pero pecamos, ¿verdad? Es imposible que uno no pueda pecar. No estoy diciendo que debemos de pecar, sino que es imposible de que uno diga que no ha pecado jamás. Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores, nosotros siempre andamos con esto, ¿verdad?, en nuestra mente, de que sí, yo soy pecador, sé que he pecado contra el Señor y siempre nosotros, ¿verdad?, estamos viendo nuestro caminar, ¿verdad? Nosotros debemos de tener esa manera de pensar, ¿verdad?, que somos justificados por el Señor, no por mi obra, pero nosotros debemos de agradar al Señor, ¿verdad?, porque Él es santo, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo, de su palabra. Entonces, recordemos que nuestra carne, como digo, yo no estoy dando licencia para que pequemos, no es licencia para pecar. Somos salvos, siempre salvos. Cuando pecamos, la carne peca, pero el alma no peca. No sé si ustedes me pueden entender. Tu alma está sellada con el Espíritu Santo de la promesa por toda la eternidad. Pero si andas en pecado, el Señor lo que va a hacer es cortar tu vida. No haces caso, pues entonces muchos hermanos por eso se van muy, muy temprano antes de tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, ¿verdad? También habla Santiago sobre los hermanos que andan en fornicación, que hay pecados de muerte, ¿verdad?, que Él no quiere, ni quiero que pidan por ellos. ¿Por qué? Porque estamos siendo injustos al Señor. Entonces nosotros no podemos decir, ¿verdad?, de que Señor, perdona a fulano de tal que está durmiendo con la esposa de otro hombre. Nosotros no podemos pedir. Nosotros lo que debemos de hacer es exhortar con amor al hermano. Mira, el Señor te va a castigar, te va a quitar la vida, esto está mal. El hermano no entiende, bueno, solo nos queda, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, Él se arregle el hermano se arregle con el Señor. Si el hermano se arrepiente y se aparta, ¿verdad?, el Señor nos manda a acoger al hermano, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que no sea que nosotros también seamos tentados, ¿verdad? Nosotros tenemos que aceptar a nuestro hermano, ¿verdad?, cuando el hermano ha sido reprendido por el pecado, ¿verdad?, por medio del pecado. Bueno, ahora las arras. ¿Qué es las arras, verdad? Dice el versículo 14 aquí de Efesios 1. Capítulo 1, versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hasta la redención
de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Imagínense. La posesión comprada. No, el Señor nos da el Espíritu Santo. Este es mío y vengo por él o por ella. Cuando yo vengo me los llevo. Son míos, son mi posesión. ¿Okay? Eso es lo que significa arras. Es algo, pueden buscar en el diccionario, es algo que se da a la novia por medio del novio, ¿verdad? Para prometiéndole que ellos van a estar juntos, ¿verdad? Es una promesa. El Espíritu Santo así es como nos da el Señor, como garantía que somos de él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Claramente, cuando escuchamos esto, nosotros, el Espíritu Santo, no lo perdemos, pero podemos perder la vida en la carne, ¿verdad? Que el Señor nos lleva antes de tiempo por andar pecando deliberadamente y andamos dando un mal testimonio, ¿verdad? Y Él tiene que honrar al Hijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, leamos, vamos a leer como continuación, ¿verdad? Hablando siempre de primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y vamos ahora a hablar, y les invito, ¿verdad?, que busquen Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Escuchemos aquí, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, aquí Pablo, ¿verdad?, está muy enojado, ¿verdad? Reprendiendo a los hermanos, ¿verdad?, porque se habían apartado de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues el evangelio de la salvación. El único evangelio que ha existido, ¿verdad? Aquí dice versículo 5 al 9. Al cual sea la gloria por siempre jamás. Amén. Del 6, perdón. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Escucharon? Que allá os hayáis traspasado. Traspasado es ir a otro lado. De aquel que os llamó a la gracia, o sea, de la gracia, el regalo, ¿verdad? De Cristo a otro evangelio. ¿Cuál es ese otro evangelio? Las obras, ¿verdad? Y ese es un evangelio que el Señor nunca va a aprobar, porque nosotros no podemos ser justificados por las obras, ¿verdad? Ahora versículo 7, perdón. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ya vieron? Pervirtiendo el evangelio que es por la gracia. O sea, que es la oposición de los que dicen que la salvación se pierde, que es por obra. Es por gracia y por obra, ¿verdad? Así muchos predican que si uno peca, pierde la salvación. Entonces, ya no es gracia. ¿Me entienden? Se han apartado de la gracia que el Señor nos ha llamado a las obras de la ley, que es por medio de las obras, ¿verdad? Y eso no es así. Ahora escuchemos el versículo 7. Mas si nosotros, imagínense que incluyéndose Pablo aquí, si él predicase otro evangelio, escuchemos esto. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Ahora otra vez, el Señor recalca aquí, ¿verdad? Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Si a alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Imagínense. Nosotros, al leer esto, ¿verdad? Yo les digo, a mí me da temor. Yo no puedo decir si la salvación se pierde. No. Yo estoy seguro y estoy convencido. Aquí mismo, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, claramente que es por gracia. O obedecemos a la palabra de Dios o obedecemos a la palabra del hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener, ¿verdad?, eso en cuenta. Ahora, Gálatas capítulo 2, versículo 2 al 7. Dice aquí.
Gálatas 2, 2 al 7. Subí empero por revelación, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo muchas veces porque el Señor le daba revelaciones, ¿verdad? Lo que pasaría, las doctrinas, ¿verdad? Y muchas cosas bonitas, ¿verdad? Que el Señor enseñó a Pablo, ¿verdad? Y por eso los apóstoles estaban atónitos de ver que Pablo sabía mucho, ¿verdad? De esto. Y hasta ellos quedaron muy atónitos, ¿verdad? O sea, en la manera de que ellos pues entendieron lo que el Señor Jesucristo estaba hablando, ¿verdad? Entonces, muchas revelaciones se le dieron a Pablo y de esto es lo que está hablando. Subí empero por revelación. Pues ¿quién dio esa revelación? Pues Jesucristo, ¿verdad? Y comuniqué con ellos el evangelio que predico. O sea, a los apóstoles. Miren, esto es lo que el Señor me ha dicho. ¿Ah? Con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, por no correr o haber corrido en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, gentil, ¿verdad? Fue compelido a circuncidarse. Y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales estaban encubiertos para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre, a ponerlos en yugo. De que no, hay que circuncidarse. Si no, no puede ser salvo. Esto es lo que estaban haciendo estos falsos hermanos, ¿verdad? De que hay que seguir la ley de Moisés, si no, no eres salvo. 5, a los cuales ni aún por una hora, imagínense que no permitió Pablo, ni por una hora cedimos en sujeción para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿La verdad cuál es? Que el evangelio es por gracia, es un don inmerecido de Dios, ¿verdad? 6. Empero de aquellos que parecían ser algo, lo que haya sido, no tengo que ver. Dios no acepta la apariencia del hombre. ¿Que el Señor va a aceptar tu obra para justificarte? Nunca. Aquí está diciendo el Señor, Dios no acepta la apariencia del hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me comunicaron. ¿Verdad? Ahora, dice el 7. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión significa no circuncidado, ¿verdad? El prepucio. Bueno, el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión, los que son de sangre judía. Entonces, claramente vemos, ¿verdad? Ahora, en el versículo 11, leemos, del 11 al 21. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara. Imagínense, imagínense los demás, ¿verdad? Como han de haber reaccionado cuando Pablo lo reprendió a Pedro porque estaba haciendo algo que no era conforme a la doctrina del Señor. Y escuchemos lo que dijo, lo que dice. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. ¿Cuál es la condenación? Porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacob, significa Israel, ¿verdad? Comía con los gentiles. O sea que Pedro comía con los gentiles. Él actuaba con los gentiles, pero cuando vinieron los israelitas, ¿verdad? Los de sangre judía, hermanos, Pedro, ¿verdad? Estaba actuando de una manera, ¿cómo diríamos? Hipócrita. De ver a los gentiles ya como que él no se sentaba con ellos. Yo no estoy con ellos, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Entonces, de esto es lo que estaba enojado a Pablo y lo reprendió porque le estaba judaizando. Ahora escuchemos, ¿verdad? Porque el versículo 12, porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacobo, comía
con los gentiles, mas cuando vinieron, se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, los judíos, ¿verdad? De sangre. Y los otros judíos disimulaban también con él, de tal manera que aún Bernabé fue llevado con su simulación. Imagínense cómo esto, ¿verdad?, estaba pasando. Que hasta Bernabé, un hombre lleno de fe, de amor, también estaba siendo arrastrado por esta doctrina, ¿verdad?, de estar judaizando. Y miren, y claramente podemos ver que el apóstol Pedro no perdió su salvación, porque vemos en sus cartas lo que dice el apóstol Pedro. Y claramente lo afirma, que a Pablo se le dieron muchos misterios, que esto es lo que tuercen muchos hombres, ¿verdad?, que no conocen de la palabra de Dios, no conocen al Señor, ¿verdad? Ahora el 14. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes? ¿Por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, o sea que ellos de sangre, ¿verdad? Son ellos de sangre, nacidos, ¿verdad?, judíos. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿verdad?, ninguna carne será justificada. ¿Ah? ¿Ya vieron? No, nadie puede ser justificado por medio de las obras. Aunque regales y $1 billón si es posible, nunca va a ser justificado por lo que hace, ¿verdad? Esos son obras agradables para el Señor, pero es, ¿verdad?, por amor lo hacemos, y de esa manera nosotros ganamos galardones, no para ir al cielo, sino que galardones que se nos van a dar como premio, ¿verdad?, de haber sido fiel y haber dado un testimonio bueno al Señor. Eso es todo, ¿verdad? La vida del cristiano no es fácil, pero nos da más fuerza saber de que somos salvos, vamos al cielo por medio de la obra de Jesucristo. Esa es la libertad que tenemos nosotros, ¿verdad? Ahora, 17. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Imagínense. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No lo permita Dios, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto. Por la ley soy muerto a la ley. A la ley. A fin de que viva para Dios, soy crucificado con Cristo. Aquí es muy importante, escuchemos. Versículo 20. Soy crucificado con Cristo. Ya. Nosotros, al creer el Evangelio de Salvación, nosotros quedamos crucificados en la cruz que Jesucristo murió. Ahí quedó el viejo hombre. Ahora escuchemos otra vez. Soy crucificado con Cristo, mas vivo. No ya yo, sino que Cristo vive en mí, el Espíritu Santo. Yo ya no vivo, o sea, la carne, ¿verdad? Ya no vivo en la carne, sino Cristo que vive en mí, ¿verdad? Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿ya vieron? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. ¿Ya vieron? Nosotros no podemos ser justificados por medio de las obras. Otra vez, soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¿Ya ves? No podemos justificarnos por las obras, porque hacemos vana la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, si hacemos las obras, hacemos vana la obra de Cristo, entonces nosotros nos hemos apartado de la verdad. ¿Me vieron? Ahora, constriñar significa obligar, perdón. En el diccionario la había buscado. Constriñe significa obligar a judaizar. Están obligando al judaísmo. No, esto no es suficiente. Hay que hacer esto. Imagínense, ¿verdad? Cómo el enemigo, ¿verdad? Hizo cambiar de pensar. Y esto a Pedro, uno de los apóstoles. Y después a Bernabé, ¿verdad? Y a un hombre lleno de amor, ¿verdad? De fe. También fue arrastrado por las simulaciones de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de meditar, ¿verdad? De que si nosotros vamos a estar escuchando a otra persona que dice que la salvación se pierde, nosotros debemos de apartarnos. Porque esa no es la doctrina. Ese no es el evangelio, ¿verdad? Para no ser nosotros hechizados, ¿verdad? Por las palabras de estos hombres, porque no es así. Vemos claramente que el apóstol Pedro, él estuvo haciendo estas cosas también, ¿verdad? Pero Pedro perdió la salvación. No la perdió la salvación. ¿Ya vieron? Pedro no perdió la salvación. Entonces, ¿verdad? Leemos en Gálatas capítulo 1, versículo 29. Perdón, Gálatas 3, 1 al 29. Wow. Todo el capítulo. Bueno. Aquí, ¿verdad? Aquí hay algo. Yo les digo que yo dije que iba a hacer la última parte, pero lo dudo porque un capítulo entero, aquí hay demasiado que decir, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos para el 5 entonces. Leemos el versículo 1, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos. Debemos de escuchar, ¿verdad? Que cuando el apóstol Pablo, cuando vemos las cartas del apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, nosotros no debemos de pensar, dijo Pablo o dijo Juan o Pedro. Recordemos que es el Espíritu Santo, el Señor ha dado estas revelaciones al hombre para que el hombre las escriba. Pero esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínense lo que dijo el Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad delante de cuyos ojos Jesucristo fue claramente representado, crucificado entre vosotros? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? La ley, o sea, la obra o la fe. La obra o la fe. ¿De qué manera recibiste la verdad? Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionéis por la carne. ¿Ya vieron? Nosotros no podemos ni debemos de confiar en nuestra carne, que porque hago esto, yo soy bueno, yo me merezco, yo tengo que hacer esto y yo me lo merezco porque yo lo hice. No. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, pero en vano. Él, pues, Jesús, ¿verdad? Él, pues, que os suministra, el Espíritu, el Señor, ¿verdad? Y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Imagínense, esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él
Él, pues, que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? 6. Así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Por medio de la fe, por medio de la fe, nosotros somos injertados, ¿verdad? Nosotros somos parte, ¿verdad? Nosotros somos parte de Israel, nosotros, ¿verdad? Espiritual, no Israel, el Israel que está presente, ¿verdad? Físico, espiritual. Nosotros por eso debemos de salir de aquí, ¿verdad? El Señor nos va a llevar porque nosotros no podemos pasar por medio de la tribulación, porque este es, ¿verdad? De la manera que Israel va a sufrir por su pecado, ¿verdad? Son 7 años, ¿verdad? Recordemos. Y vendrá el Señor Jesucristo, ¿verdad? A salvarlos. Y todos van a creer porque van a verlo. Ellos mismos van a ver con sus ojos y sus ojos van a ser abiertos, ¿verdad? Versículo 8. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, escuchemos, el Señor, todas las naciones serán bendecidas en ti. Cada persona que cree en el evangelio de salvación sellada, imagínense, todos agregados, ¿verdad? Agregados a Israel. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo maldición están, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Los que piden diezmo, los que piden diezmo pero se quedan con ellos, no lo reparten a como el Señor manda, ¿verdad? En Malaquías, que es el capítulo preferido de los que roban, ellos mismos se maldicen, porque el diezmo es para los pobres, para compartirlos con todos los pobres, ¿verdad? Entonces, ya ellos han transgredido la ley, no pueden cumplir toda la ley, ¿ya? Entonces están en maldición. Porque ellos se justifican por medio. Miren cómo hacen ellos. Hay unos que se justifican por medio de la ley, ¿verdad? Y dicen otro parte de la ley, pero sí, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero incluyen el diezmo, ¿verdad? Porque dice que hay que hacerlo. ¿Ya? O sea que se justifican a su conveniencia, ¿verdad? Versículo 11. Mas que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Aquí no dice por las obras, por la fe. Versículo 12. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá por él en ellas. O sea que si uno quiere justificarse por la ley, tiene que hacer los 600 y pico de mandamientos. Nadie lo va a hacer. Entonces transgrede, yo creo que como 300 porque en un día, porque nadie lo puede hacer. Por eso Jesucristo vino a cumplir la ley, para perfeccionarla y abolir esto, ¿verdad? Y seamos justificados por medio de la fe, que es en Jesucristo, porque nadie podía vivir con la ley. La ley escaneaba, no escanea. Toda persona que no ha aceptado el evangelio de salvación está en maldición, juzgado por la ley de Dios. Como la ley de Dios nos juzga, nos escanea, y siempre vemos, sí, no, yo ya pequé, yo ya forniqué, yo ya adulteré, yo ya robé, yo ya tuve mal pensamiento con otra persona, o deseé la muerte de alguien. Imagínense, en un día cuántos pecados. Y aunque sea uno que transgredamos, nosotros, ¿verdad? Estamos bajo maldición. Bueno, si fuéramos nosotros, como le dijera, o inconversos. Ya, entonces, ¿cómo yo encuentro la salvación? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Porque
La ley, es verdad, es lo que nos apunta a Cristo, ¿verdad? Es nuestro ayo, ¿verdad? Para buscar a Cristo. Entonces, ¿verdad? Ahora el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Esto es una sustitución que hizo el Señor Jesucristo. Yo, David, ¿verdad? En el mundo, yo estaba ya destinado a morir, a pagar mis pecados en el infierno. ¿Y cuándo voy a pagar yo mis pecados en el infierno? Nunca. Eternamente y para siempre. Porque nunca voy a ser limpio, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar al Señor Jesucristo porque Él es el que me lleva a la reconciliación con el Padre y ya no estoy en maldición, ¿verdad? Él llevó todos mis pecados en el madero, en la cruz. 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Ya vieron? Esa es la promesa que nos da el Señor. Nosotros no podemos. Miren, yo al decir que salvo siempre salvo, no significa que nosotros nos damos licencia de pecar. Salvo siempre salvo es porque hemos entendido lo que el Señor nos promete. Es de por vida, es eterno, ¿verdad? Jesucristo promete vida eterna, no temporal. Entonces, al reconocer esto, al entender, ¿verdad? Nosotros nos apartamos de lo que el Señor aborrece. Vamos a pecar. No estoy diciendo que nunca vamos a pecar. Vamos a pecar. No pecamos deliberadamente. No debemos de pecar, pero vamos a pecar, ¿verdad? Versículo 15. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. Imagínense, Jesucristo es el que nos ha dado un nuevo pacto. ¿Cuándo comenzó el nuevo pacto? En cuanto el Señor Jesucristo cerró sus ojos y murió. Ahí mismo fue cancelado el antiguo pacto, ¿verdad? Porque el nuevo pacto, la herencia se da cuando el testador ya no está con vida. ¿Me entienden? Entonces, como el testador ya dio este pacto, este nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, porque Cristo vive eternamente y para siempre, no puede ser abrogado ni puede ser. Rey de aquí, otra vez, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, Jesucristo nos da vida eterna. Ahí queda. Nadie le abroga ni le añade. ¿Quién quiere hacer esto? No es el diablo. Quiere pensar al creyente de que no es una vida eterna. Ese es el yugo que ha puesto el enemigo, ¿verdad? En muchos hermanos. No es una vida eterna. Si pecas, ya no eres salvo. ¿Qué vida feliz va a llevar el cristiano? Yo no estoy diciendo que vamos a ser 100% felices en la vida cristiana, porque sufrimos. Es parte del proceso que nosotros estamos siendo moldeados por parte de Dios. Como un arbolito tiene ramitas. Bueno, yo soy jardinero, ¿verdad? Cuando un arbolito tiene muchas ramas, el arbolito se va cortando una ramita, la otra, y sale otra nueva, y sale otra nueva, y vamos a buscar una forma muy bonita al árbol, ¿verdad? Y después le echamos abono y entonces el árbol, así hace el Señor, ¿verdad? Sufrimos, pasamos un momento tranquilito, después vienen las pruebas otra vez, corremos, otra vez vienen las pruebas, y estamos así sucesivamente, pero el Señor lo que está haciendo es que nosotros crezcamos y seamos formados como el Señor Jesucristo. Y esa es la bendición que quiere quitar el enemigo a muchos hermanos. Muchos hermanos no han pasado de... Hay hermanos que han estado en las congregaciones, ¿verdad? Como 20 años, 30 años, no crecen, porque muchos están atrapados por medio del legalismo, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Que no son salvos. No podemos llamar hermanos, pero solo Dios y la persona sabe, ¿verdad? Quiénes son. Pero, ¿verdad? Nosotros debemos siempre de predicar el evangelio de salvación todos los días, porque no se sabe si el Señor va a tocar el corazón de uno de los que no han sido convertidos.
En las iglesias no todos, eso es una mentira. Yo hablé una vez con un pastor, me dijo, aquí se bautiza solo los que son salvos. Y entonces me quedé asustado, dije, bueno, buena suerte le digo, porque usted le digo, usted piensa que todos son salvos. Entonces me dijo, no, yo sé que no. Entonces es una contradicción, ¿verdad? No estar bautizando a una persona solo por decir, ¿verdad? De que sí, yo creo al Señor, yo creo que Él me salvó. Yo puedo decir muchas cosas, pero uno puede tener en su mente, me salvó y ahora ya tengo que orar buenas obras para permanecer mi salvación. ¿Me entienden? Entonces, lo más importante es predicar el evangelio de salvación, porque eso es lo que salva. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. No me ha enviado Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio de salvación. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver con la salvación. Si ponemos nuestra fe en el bautismo, que es por agua, entonces estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Porque muchos se enfocan más en el agua que en la sangre de Cristo. Entonces, ese es el yugo que ha puesto el enemigo. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí dice a su simiente, no dice a sus simientes o las simientes, a su simiente, Jesucristo. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 17. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa, mas Dios le dio a Abraham por la promesa. 19. ¿De qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en mano de un mediador. 20. Y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. 21. ¿Es pues la ley contra las promesas de Dios? No lo permita Dios, porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar la justicia, verdaderamente habría sido por la ley. Pero no es la ley, ¿verdad? 22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. ¿Ya vieron? Los que creen. Ahí queda todo claro, ¿verdad? 23. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, por la fe. 25. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, la ley. 26. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aquí no dice agua, con el Espíritu Santo, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois y herederos según a la promesa. ¿Vieron qué claro está esto? Está muy claro, muy claro. Y aquí vamos a tener que dejar esto hasta la próxima, porque wow,
Yo pensaba que este era el último y me disculpan. Pero bueno, parece que parte 5 y 6 nos va. Pero está bonito porque es muy claro. Es muy claro, ¿verdad? Y aquí, después de esto, pues, lo bueno que hay más enseñanza muy bonita, ¿verdad? Sobre... Oh, perdón. Vamos a leer el capítulo 7 de Hebreos, ¿verdad? Antes que se me olvide. Gracias a Dios que me acordó. Hebreos capítulo 7, ¿verdad? Sobre los pecados que se hacían por ignorancia. Sí, el capítulo 7, ¿verdad? De Hebreos. Ok, versículo 7. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es mejor. Y aquí ciertamente los hombres que mueren reciben los diezmos, mas allí los recibe aquel de quien está dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, Leví también, que recibe diezmos, pagó diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque mudado, escuchemos aquí, porque mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de la ley. Jesucristo siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad? Él, como es inmortal, entonces, como Él es el que nos justifica, Él es el que hizo el sacrificio, llevó su propia sangre, no puede ser abolido ni cambiado. Y es inmutable. Imagínense, ¿verdad? 13. Porque aquel de quien estas cosas se dicen de otra tribu es de la cual nadie asistió al altar, porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún mucho más evidente es que según la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, Jesucristo, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Porque él testifica: tú eres sacerdotes por siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e inutilidad. La ley, ¿verdad? E inutilidad, porque nada perfeccionó la ley. Porque nadie perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, Jesucristo. 20. Y tanto más, en cuanto no es sin juramento, fue él hecho sacerdote. Porque los otros ciertos sin juramento, escuchen esto bien, porque los otros ciertos sin juramentos, los otros sacerdotes, pero por Cristo fue por juramento de Dios. Escuchemos. Porque los otros ciertos, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, mas Jesucristo, con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor. Imagínense un juramento de Dios. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía. ¿Ya vieron? Tenía que ser otro sacerdote en el tiempo de la ley. Pero Jesucristo, inmortal, no puede ser reemplazado. Nadie puede hacer más que Jesucristo. Eso es mentira, ¿verdad?
Lo otro cierto, fueron muchos sacerdotes porque la muerte les impedía que continuasen. Mas Jesús, porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar completamente, no solo un poquito de salvación, completamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo siempre intercede por nosotros. Entonces, aquí está lo que buscaba. Aquí, perdón, era capítulo 9, ¿verdad? Sobre lo que le dije, lo que los sacerdotes llevaban sacrificio, ¿verdad? Hasta para pagar los pecados de ignorancia. Aquí está, creo que es el 6. Y capítulo 9, versículo 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios, mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo. El sacerdote era pecador, por sí mismo, imagínense, y por las ignorancias del pueblo. Por las ignorancias del pueblo. Escuchemos. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie, lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el sacerdocio, que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la reformación. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Ya, pero lo que quería decir aquí, ¿verdad? Que habían pecados de ignorancia. Habían pecados de ignorancia. Así que nosotros no podemos ignorar de que nosotros no podemos decir que no pecamos. Si pecamos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar examinándonos, ¿verdad? De que no pensando, ¿verdad? Que porque pecamos ya perdemos la salvación, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos va a decir lo que está mal y debemos de confesar. No tenemos de estar esperando hasta que la noche venga. En ese instante, ¿verdad? Para que vivamos una vida tranquila, ¿verdad? Bueno, entonces esto es todo por hoy. Gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a continuar en la próxima, si Dios nos permite. Continuación. Y gracias por estar pendiente. Pues hoy doy gracias al Señor, ¿verdad? Que me ha permitido una vez más estar aquí. Así que Dios los bendiga y muchas gracias por escuchar. Hasta pronto, si Dios quiere.